Bienvenidos al avance del capítulo 139 de la telenovela Lo que la vida me robó. Graciela le pide a Pedro que la ayude a destruir a Fabiola. Él sonríe y le responde que está casi seguro que Fabiola es su hija. Ella exclama que no puede ser porque su bebé murió en sus brazos. Pedro le dice que tiene entendido que Amelia la llevó al médico para intentar salvarle la vida. Graciela le confirma que fue así. Él le pregunta si luego de eso volvió a ver a su hija y confirmó que sí murió. Ella le responde que no lo hizo porque fue algo muy doloroso y no tuvo el valor para hacerlo. Pedro le dice que debe considerar que Amelia la engañó, además que Benjamín supo toda la verdad desde el principio y por eso la nombró como su única heredera. Graciela no quiere aceptar la verdad. Pedro le dice que casi le pudo sacar toda la verdad a Amelia, así que le confirma que Fabiola es su hija. Ella queda muy pensativa. Fabiola le dice a José Luis que hable con Montserrat y le diga de que Alejandro puede estar con vida, o lo hará ella en persona. Él le pide que se mantenga alejada de su esposa, porque no va a permitir que la lastime. Lauro le cuenta a su mamá que una niña vio la foto de su papá y dijo que era su tío y que estaba vivo. Además que José Luis le pidió que no le dijera nada a nadie. Montserrat se intriga mucho y le pregunta cuándo sucedió eso. Él le responde que fue el mismo día que se casó con su papá José Luis. Montserrat se sorprende mucho y le pregunta cómo se llamaba la niña. Él le responde que se llama Victoria y que venía de Argentina, además que un señor muy malo la acompañaba. Doña Rosario le dice a Montserrat que ese hombre era Pedro Medina. Ella se sorprende mucho y se le puede notar un poco de felicidad al imaginar que esa niña es la hija de Nadia y que Alejandro puede estar vivo. Doña Rosario solo le insinúa la verdad, pero no se la dice directamente por la promesa que le hizo a Alejandro. Por su parte, Alejandro y Víctor llegan al negocio de Macario y Dominga. Ellos se sorprenden mucho. Montserrat le reclama a José Luis porque le pidió a Lauro que le ocultara lo que habló con la niña en la plaza. Él le pide disculpas y le aclara que pensaba decirle. Montserrat sigue enojada porque pasaron muchos días y si no es por su hijo no se entera. Luego le insinúa que esa niña puede ser la hija de Nadia. Él exclama que lo que dice no tiene sentido. Ella le expone muchos argumentos que él ya conocía, pero se hace el tonto para no levantar sospechas en su esposa. Montserrat le dice que necesita hablar con Pedro y con la niña lo antes posible, ya que si Nadia sobrevivió, Alejandro también. José Luis no coloca un buen rostro. Adolfo le pregunta a Nadia si está segura de que Víctor está vivo. Ella le responde que sí. Él le pide que siga actuando delante de Pedro como si estuviera muerto, además que él se encargará de encontrarlo y cuando lo haga irá por ella para que nuevamente se vayan lejos. Ella le pide que busque a Josefina porque tal vez ella sabe dónde está Víctor. José Luis trata de convencer a Montserrat de que Alejandro está muerto. Ella sigue muy desesperada por saber la verdad. Él exclama que si Alejandro está vivo, entonces la abandonó junto con Laurito para salvar su pellejo y no ir a la cárcel. Montserrat se coloca muy triste por sus duras palabras. Él le pide perdón y le asegura que la ayudará a conocer la verdad. Dimitrio lleva a Mónica a un apartamento. Ella le pregunta qué hacen allí. Él le pide que vivan juntos. Mónica le dice a Dimitrio que vivir juntos no arregla sus problemas, ya que él no quiere contarle nada de su vida personal. Él exclama que ella puede preguntarle lo que quiera. Mónica le pregunta por qué es tan grosero y frío con su mamá. Dimitrio le informa que Graciela es una mujer muy mala que se ha comportado muy mal con su hermana y con él. Mónica reconoce su sinceridad y acepta su propuesta de vivir juntos. Ellos se dan un beso y un abrazo. Graciela se encuentra recordando las palabras de Pedro donde le decía que Fabiola es su hija. Ella sigue diciendo que no puede ser. Adolfo saca a María de la clínica de rehabilitación. Ella le agradece. Él le responde que no sabe si está haciendo lo correcto porque no tiene idea si está lista para enfrentar al mundo. Ella le responde que sí lo está y le promete que no va a recaer. Montserrat y José Luis llegan a casa de Pedro. Él los echa de la casa. Montserrat le pregunta si Victoria es la hija de Nadia. Él le responde que no debe darle explicaciones y nuevamente le exige que se vaya de su casa. José Luis le dice que si no les permite entrar presentará cargos en su contra porque Victoria no es familiar de él. Pedro le dice a Nadia que José Luis y Montserrat quieren hablar con ella. Luego la amenaza diciendo que como diga algo de más la matará y le prohíbe mencionar que Alejandro sigue con vida.
Ella con mucho miedo acepta cumplir sus órdenes. Doña Rosario le cuenta a Alejandro que Montserrat ya sospecha que está vivo porque Lauro conoció a Victoria, la hija de Nadia, y se lo dijo. Él se sorprende mucho. Ella también le dice que José Luis se enteró primero, pero le prohibió al niño que le dijera a Montserrat, así que José Luis se casó con ella sabiendo que él estaba vivo. Graciela llega a la casa de Macario y le pregunta dónde enterró a su hija. Él le responde que está sepultada en el panteón al lado de la hacienda. Ella le pide que la acompañe para sacar sus restos para llevarlos a la iglesia de Agua Azul. Él se coloca muy nervioso. Ella le informa que ya sabe que Amelia y él la engañaron tantos años. Macario le dice que tiene toda la razón y lo que él enterró ese día fue un saco de piedras. Ella le da una cachetada. María llega a la casa de Ezequiel. Él se sorprende. Carlota le pregunta qué relación tienen. Montserrat y José Luis ven frente a frente a Nadia y a Victoria. Graciela sigue insultando a Macario por lo que hizo. Él alega que solo cumplió con la orden que don Benjamín le dio. Montserrat y Nadia se dan un abrazo. Pedro le informa a Montserrat que su esposa quedó ciega. Ella se sorprende mucho. Luego le da un abrazo a la pequeña Victoria. Nadia refleja una alegría. José Luis tiene un mal rostro porque cada vez comprueba más que Alejandro está vivo. Macario le pide perdón a Graciela. Ella, muy enojada, le dice que se merece el infierno por lo que hizo. Carlota está muy desesperada por saber qué relación tiene Ezequiel con María. Él le pide que no se preocupe. Luego le dice a María que vayan a su despacho para hablar. Graciela le exige a Macario que mantenga el secreto como hasta ahora lo ha hecho porque no quiere que nadie se entere que Fabiola es su hija. Él le responde que así lo hará. Carlota se encuentra escuchando detrás de la puerta del despacho de Ezequiel. En ese momento llega Amelia y le pregunta qué hace. Ella le pide que haga silencio. Por su parte, Ezequiel, muy enojado, maltrata a María porque fue a su casa a perturbar la tranquilidad de su esposa. Ella solo le pide que le dé el testamento de Alejandro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.